El gran poeta español León Felipe decía: paciencia, poeta, paciencia, cuenta piedras que luego contarás estrellas. Con esa frase y sobre todo con ese sentido de lo que significa la ciencia y la economía, el día de hoy vamos a hablar mucho sobre el origen de la ciencia económica. Mi nombre es Oscar Rivas y comenzamos. La evolución de la historia de la humanidad tiene que ver mucho con cómo comenzamos a percibir a la naturaleza, cómo comenzamos a observar el movimiento de los astros, los océanos, y en particular cómo este conocimiento nos permitió controlar y dominar todas las fuerzas de la naturaleza. Pero también al interior de nuestra especie tuvimos que aprender a generar reglas que nos pudieran dar la oportunidad de regularnos, de organizarnos, de ser más eficientes para poder producir, para poder protegernos de las fuerzas adversas del medio ambiente y en particular para pasar de generación en generación conocimiento. Ese es el origen de toda la ciencia y en particular de las ciencias sociales. El ser humano comienza a tratar de encontrar reglas, leyes que le permiten originar el derecho, por ejemplo. Las primeras constituciones fueron talladas en piedra y fueron una manera en que los reyes podían gobernar a sus propios súbditos y particularmente especificando qué era lo bueno y lo malo dentro de esa sociedad. Por lo mismo, también la economía es una ciencia que trata de entender dos cosas. La primera, que tenemos gran escasez de productos y de alimentos. Aristóteles, el gran filósofo griego que da origen prácticamente a toda la ciencia social, se da cuenta que el gran dilema de los reyes es tratar de entender cómo administrar cuando hay abundancia y cómo administrar cuando hay escasez. Aristóteles entiende entonces que la economía es la ciencia de la administración. Su principal legado fue darnos las reglas a partir de las cuales los reyes podían obtener y mejorar las maneras de administrar en entornos tan complicados cuando tenían que enfrentar guerras de reyes enemigos. De esta manera Aristóteles funda en esencia lo más básico de la economía. Nos regala reglas que permiten que en el futuro reyes, súbditos, pueblos, entre otros, puedan, por ejemplo, acometer labores tan importantes como poder administrar una sequía, poder disminuir los efectos de una plaga o de un virus, como en lo que estamos viviendo en este momento, y a partir de él se genera una enorme cantidad de literatura al respecto. La economía comienza como una ciencia que busca en particular entender las limitaciones del ser humano frente a su medio, a su entorno, hacia sí mismo. Y a partir de que Aristóteles hace todo esto, se genera también un desarrollo en particular de esta ciencia. La economía comienza a ser y tiene como objetivo ayudarnos a crecer aún en la adversidad. En estos programas de filosofía de bolsillo tratamos de entender para qué sirve estudiar todos estos procesos. Pues todo salía muy bien después de que los romanos comenzaron a, organizar al mundo antiguo y encontramos reglas de administración del imperio. Recordemos que Roma era un imperio grandísimo, hasta ese momento el más grande de la historia, y tenían ellos que como objetivo tratar de contener en algún momento pues todos los problemas que tenían con otros pueblos bárbaros y que no podían o no querían dejarse conquistar. Pero sobre todo la economía comienza a ser la administración
de la incertidumbre. ¿Qué pasa con la guerra?, se preguntaban los romanos. Tenemos que asegurar el abastecimiento de mi ejército, el agua de mi ejército, para que ellos puedan combatir de mejor manera y puedan ser los ejércitos victoriosos. Bueno, el gran desafío entonces es que la economía se convierte por primera vez en su historia en un asunto de logística. No solamente de comercio, todas las provincias de Roma se vendían cosas entre sí. El gran reto es que los romanos entendieron que para poder prosperar había que resolver el problema, insisto, de la logística. Por eso construyeron caminos que aún hoy siguen vivos. Por eso construyeron acueductos, los más grandes de la historia. Gracias a que pudieron entender este concepto, desarrollaron un imperio lo suficientemente grande como para mantenerse más o menos por 700 siglos. Y después, con las guerras que provocó, digamos, la caída del Imperio Romano, llegamos finalmente por allá por 1700 con un hombre que fue tímido, que fue extraño, pero que fue un hombre brillante y genial. Y ese hombre fue Adam Smith. Adam Smith encuentra lo que no había encontrado Aristóteles: las reglas del comercio. Desarrolla una teoría que profundiza en su libro La riqueza de las naciones, en las que pregunta: ¿qué es lo que hace rico y próspero a un país en el futuro? Básicamente, Adam Smith encuentra que lo que lo hace próspero es el trabajo bien organizado, y encontramos que Adam Smith desarrolla algo que posteriormente sería fundamental para la organización de las sociedades modernas, y es la división del trabajo. Adam Smith entiende que no todas las personas somos buenos en todo, que hay que empezar a delegar trabajo en ciertas cosas y hay que delegar ciertas responsabilidades y la creación de ciertos productos en diferentes tipos de agentes económicos. Esta división especializada del trabajo genera que las sociedades puedan ser más eficientes que otras. Y cuando no son eficientes con un producto, comienzan a intercambiar a ese producto por otro. Y ese es el origen del comercio. Entonces, Adam Smith encuentra las reglas a partir del cual se fija esa cantidad deseada de un producto determinado y la cantidad producida. Y encuentra por primera vez la ley de la oferta y la ley de la demanda, factores fundacionales en la ciencia económica. Bueno, y tú te preguntarás, ¿y todo este rollo histórico para qué sirve? Porque no podemos entender cómo funciona un sistema de precios sin entender la ley de la oferta y la ley de la demanda. Y esto es muy importante porque da origen y pie a una economía liberal y de mercado. La economía liberal y de mercado entiende que no todo el tiempo se va a demandar lo mismo de un producto, y sobre todo, retomando el concepto de Aristóteles, que no siempre todos los insumos para producir algo van a ser suficientes. Por eso, en algún momento debe de haber una manera de equilibrar las cosas, y eso se hace a través de un sistema de precios. Cuando es muy posible que las sociedades no puedan abastecer una demanda de alimento, comienzan a migrar sus recursos, tierra, capital y trabajo, a la producción de otros. Y eso permite que las sociedades gradualmente produzcan un sistema económico estable con el tiempo. De lo que sigue, la historia de la ciencia económica, se trata de entender cómo, entre más población haya, podemos construir sistemas económicos más justos. Y eso lo veremos en la cápsula que sigue. Adam Smith entendió las reglas con las que las sociedades construyen sus propios aparatos productivos, pero también descubrió las reglas a partir de las cuales los países comercian entre sí. Y encontró que era muy importante, sobre todo en la Inglaterra de esa época, que los países evitaran castigar a las empresas eficientes, aunque éstas fueran extranjeras. Imaginen ustedes un lápiz. Probablemente 3 o 4 personas en una mina, en quién sabe cuál parte del mundo, descubrieron el granito a partir del cual el lápiz puede dibujar o puede escribir. Otras personas en otro país pudieron encontrar un caucho para hacer el borrador. Y otras personas más encontraron la madera para poder unir todas estas piezas en un solo producto. Personas que tal vez por su condición económica, religiosa, pudiesen no tener ninguna relación, inclusive pudiesen odiarse. Pero fue gracias a ello,
a que pudieron organizarse socialmente, que pudieron producir un lápiz. Esto es lo que da origen a la microeconomía, que es la parte de la economía que estudia la producción y el consumo. Si no entendemos a la microeconomía, no podemos desarrollar una empresa, porque ella nos enseña, por ejemplo, qué tipo de productos y qué tipo de costos tenemos que entender para poder ser eficientes y optimizar este proceso productivo. Si Aristóteles nos enseñó que la economía era la ciencia que estudiaba la escasez, Adam Smith nos enseñó que la economía es la ciencia que estudia la eficiencia. ¿Cómo puedo, con un determinado y muy limitado número de productos o de insumos, producir un bien de manera más rápida, más barata y que me permita a mí como empresario obtener una utilidad? Pues gracias a estas ideas, a estas maneras de construir la realidad, la economía avanzó durante mucho tiempo a lo largo de la historia. Hubo muchas personas que aportaron para el desarrollo de la ciencia económica. Pero encontramos en particular, a lo largo de todo este proceso, a un señor muy inteligente allá por la Inglaterra de 1920, 1930, que se llamaba John Maynard Keynes. Keynes estaba preocupado por saber cómo podían los países recuperarse de una caída económica. La caída económica más importante hasta ese momento había sido la Primera Guerra Mundial. Todo el aparato productivo europeo terminó devastado, digámoslo así, por una guerra que había contribuido a la escasez de productos, que había significado un reto logístico para todos los países. Y Keynes entendió que los gobiernos también son responsables de hacer algo. Si los gobiernos dejan de hacer unas cosas, pueden favorecer a ciertos sectores económicos y si hacen otras, pueden perjudicarlos. Fue Keynes quien inventó la otra parte de la economía, que es la macroeconomía. Es decir, entender que todo lo que hace un país está directamente involucrado, relacionado entre sí. Y Keynes genera una gran ecuación que define en gran medida cómo funcionan las economías domésticas. Encuentra que una economía, que la producción de un país en determinado año, es igual a lo que consumen las familias, los individuos, las personas, más lo que gasta el gobierno a través, digamos, de programas sociales, de programas de fomento escolar, de becas, entre otras cosas. Y además a todo esto, Keynes le encuentra algo que, digamos, llamaríamos balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país importa y exporta. Keynes entiende la magnitud de cómo todos los individuos, familias, empresas están interconectados en un proceso grandísimo, en el cual cada uno de ellos actúa de manera similar a la que planteaba Adam Smith, a través del egoísmo, del interés personal, y esto genera ciertas expectativas y señales de mercado. Entonces Keynes nos habla de que el sistema de precios genera expectativas en el futuro. Y sobre todo, el sistema de trabajo permite saber si las familias van a tener un ingreso más alto en el corto o en el mediano o en el largo plazo. Cuando las personas pensamos que nuestro ingreso va a ser superior, aumentamos nuestro gasto, lo cual aumenta la demanda de productos en una economía porque es una señal directa para que las empresas produzcan más determinado producto. Todo esto está interrelacionado en estos momentos. Nada más que hoy, en esta situación actual, encontramos particularmente cómo la globalización económica, que es un concepto que van a escuchar en muchas ocasiones, obliga a que los países construyan cosas más grandes de manera más eficiente. Por ejemplo, un avión. Un avión es un gran objeto que se produce en diferentes partes del mundo. Los asientos pueden ser italianos, los motores pueden ser de India, el fuselaje puede estar armado inclusive en México, y en algún momento se unen en un determinado país. Entonces estamos hablando de que un avión es tan grande que no lo puede producir un solo país. Esta manera en que se rompe la cadena de producción nos remonta a lo que los romanos pensaron sobre los procesos logísticos. Entonces la economía, como ciencia, no solamente estudia el comportamiento de las personas en determinadas expectativas de ingreso, sino que también estudia los comportamientos de los países en ciertas expectativas sociales. En el COVID-19 entendemos, por ejemplo, que
todas las personas aún están temerosas de cómo se va a comportar el proceso económico de recuperación en México o en otros países. Esas expectativas determinan el comportamiento y la situación de las empresas. Hay empresas que crecen más, lo veíamos en el segmento anterior. Amazon es un ejemplo de ello. El comercio electrónico que se ha incrementado de tal manera en el mundo que la cantidad de cajas de cartón que se han utilizado para empacar todos los productos en el mundo en estos 3 últimos años supera a lo que se hizo en los otros años anteriores. Cada uno de los sectores económicos tiene la obligación de responder con eficiencia y eficacia a estos procesos. Y hoy más que nunca la economía se convierte en una ciencia necesaria. Pero además, y aquí viene la parte interesante, si la economía es la ciencia de las expectativas, como nos lo demostró John Maynard Keynes, y además es la ciencia que estudia la optimización o la eficiencia, y además es la ciencia que estudia los procesos logísticos de producción, como nos lo enseñaron los romanos, y más allá, retomando a Aristóteles, es la ciencia que estudia la escasez. Hoy la economía se convierte en la ciencia de las decisiones. ¿Qué provoca que una persona pueda tomar una decisión de consumo? ¿Qué provoca que una persona deje de consumir un producto? Este paradigma nuevo se llama neuroeconomía y es de lo que vamos a hablar en el segmento siguiente. Toda esta evolución de la economía como ciencia nos da a entender cómo las sociedades, en la medida en que van avanzando y van teniendo cada vez problemas más importantes, buscan soluciones que en algunas ocasiones no existen. Ese es el poder de los pensadores, ese es el poder de los científicos sociales. Aristóteles en su momento se hizo preguntas sobre su sociedad, como lo hizo Adam Smith, como posteriormente lo hizo Keynes, y como lo han hecho a lo largo del tiempo y de la historia de la economía muchos pensadores y pensadoras. Y es importante entender que con esto cada vez encontramos desafíos más importantes, porque si bien la ciencia responde a unas preguntas, genera muchas otras. Y esto sucedió con Richard Thaler, uno de los economistas que ganó el premio Nobel por allá por el 2000, y él encontró que en muchas ocasiones los seres humanos toman decisiones de compra, decisiones de inversión, decisiones de ahorro, de consumo, de gasto, más que nada basados en incentivos subjetivos y emocionales. A esta teoría le llamó nudge, que prácticamente significa como empujón. ¿Qué provoca? Y esto parecería un cliché que todos los maestros de mercadotecnia comentan, ¿qué provoca que una persona decida consumir un producto en particular que cuesta 4 o 5 veces más caro que el resto de los productos? ¿Qué provoca que una persona sea fiel o leal a una marca? ¿Qué provoca que una persona cambie sus patrones de consumo en relación a lo que estaba haciendo en años anteriores? Todo esto tiene que ver con los procesos subjetivos. El ser humano como individuo está permanentemente evolucionando al igual que lo hace la naturaleza. Y como lo hace la naturaleza, también va generando nuevas herramientas y nuevas necesidades. Anteriormente no era necesario el desarrollo de una tecnología que nos permitiese, por ejemplo, estar interconectados. Pero las necesidades humanas encontraron en la tecnología una manera para resolver problemas que anteriormente no tenían. Los de comunicación inmediata, por ejemplo. Hoy tenemos empresas digitales que son pequeñas en relación a grandes transnacionales o cadenas logísticas. Todo este proceso tiene que ver con cómo los seres humanos vamos modificando nuestros patrones de consumo. Por allá por 1980, Coca-Cola se dio a la tarea de querer modernizar su imagen, cambió absolutamente todo, cambió su logo, cambió la imagen de las latas de sus refrescos, pero bueno, ¿qué sucedió? Al contrario de lo que pensaban los ejecutivos de la empresa, se dieron cuenta que hubo mucha gente que se enojó por ese cambio. Miles y cientos de miles de cartas llegaron a los headquarters de Coca-Cola en Atlanta, Georgia, para exigir que regresaran a la imagen anterior. De lo contrario, ya no iban a consumir el producto. Esto es un impulso absolutamente subjetivo, irracional si gusta. Pero lo que hace finalmente que las personas tomemos decisiones tiene que ver con, por ejemplo, nuestra aversión al riesgo. Richard Thaler nos lo explica.
las personas tratan de proteger lo que tienen antes de arriesgarlo, aunque tengan la oportunidad de tener una utilidad, una ventaja o un ingreso más grande. Es como estos juegos de Chabelo, ¿no? La catapixia. Ya tienes asegurado un carro, pero si abres la otra catapixia, pues al final de cuentas es posible que tengas, además del carro que ya tienes, 1 millón de pesos, pero probablemente no haya nada. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿La decisión es arriesgarte o la decisión es mantener lo que ya tienes? Ese es el punto medular de toda la economía que en estos momentos Richard Thaler generó con su teoría de la economía del comportamiento. Al final de cuentas se trata de entender cuáles son los procesos a partir de los cuales el ser humano toma decisiones. Ya no solamente es basándonos en querer ser eficientes, como nos lo dijera Adam Smith. Se trata también de encontrar cómo podemos recompensarnos a nosotros y a nosotros mismos. Y aquí hay un elemento importante en materia social. La cultura influye en las decisiones de consumo. En algún momento, una de las empresas de cosméticos más importantes del mundo hizo un estudio sobre el tiempo que las mujeres tardaban en desmaquillarse y encontró que los países asiáticos, particularmente Japón, tenían mujeres que tardaban hasta 1 hora para desmaquillarse. Y en contraste, tenían a mujeres de Estados Unidos que no dedicaban más de 5 minutos en hacerlo. El resultado fue una decisión gerencial. Los productos más caros los iba a mandar a los países asiáticos. La gente estaba dispuesta a gastar más dinero en ellos, pues estaba dispuesta a gastar más tiempo. Y los más baratos los mandó a Estados Unidos. Esta diferencia cultural genera una gran diversidad de decisiones corporativas. Hay religiones que prohíben el consumo de carne de vaca y por lo tanto no hay hamburguesas de res en India. Hay culturas en las cuales las mujeres no pueden, digamos, tomar decisiones de consumo y hay decisiones en donde las mujeres prácticamente toman todas las decisiones de consumo de una familia en particular. La sociología junto con la psicología le dan muchos elementos importantes a la economía para entender a la sociedad humana y para entendernos a nosotros mismos. Sobre todo para entender cómo podemos como empresarios o como emprendedores aprovechar estas deficiencias en beneficio de nuestros negocios. No solamente imaginen la diferencia en la que, por ejemplo, Walmart distribuye sus productos en relación a las tiendas de autoservicio tradicionales en el mundo. Primero llegas a consumir los alimentos, las frutas, las verduras, es lo más inmediato, pero también la estrategia de negocios de Walmart es colocarte productos estratégicamente para que después de que consumas lo que ya habías decidido comprar, vayas por otros. Está el concepto del 3x1, el de las ofertas, el cómo las empresas juegan con la psique y la psicología humana para aumentar o disminuir sus utilidades. Todos estos elementos son muy importantes y muy interesantes a la hora de tomar decisiones de negocios. Vaya, pensemos en Candy Crush, que es un modelo de negocios que todos conocemos. El acceso al juego es relativamente sencillo. Uno juega Candy Crush, uno se clava jugando Candy Crush y al final de cuentas los niveles van generando más complejidad y si lo resuelves hay una recompensa inconsciente. Pero hay momentos en los que ya no puedes, sin hacer uso de esas estratagemas que incluye el juego, poder utilizarlas a tu favor. Y en ese momento es cuando comienzas a gastar en la plataforma. El acceso es gratuito, el nivel de complejidad de la plataforma se va haciendo cada vez más grande, por lo tanto la recompensa inconsciente también lo es y al final, pues evidentemente la empresa monetiza con ello. Los factores psicológicos alrededor de una decisión de consumo, de una interacción entre los consumidores, provoca en gran medida que hoy más que nunca la ciencia económica sea fundamental para resolver no solamente los problemas de las empresas, sino también los problemas de los países. Estamos en un momento en el que estamos asistiendo a la transición de un modelo de producción a otro. Estamos en un momento de la historia en la cual
productos y mecanismos de producción ya no son suficientes para enfrentar los procesos que vienen en el futuro. Estamos encontrando que el cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestras generaciones y que tenemos que encontrar mecanismos y conceptos para enfrentarlos. Es por ello que la ciencia económica nos provee de conceptos nuevos como la neuroeconomía, como la economía naranja, como la economía circular, y son esos conceptos los que vamos a necesitar para generar innovación y las tecnologías y las empresas del futuro. Por eso, tú que estás escuchando este programa, revisa bien lo que sabes y trata de buscar saber más todavía de lo que sabes hoy, porque lo que esta idea y en este momento te sirve ya no será válido en el futuro. Es momento entonces de construir una economía mejor, diferente, que nos ayude a todos a obtener y a tener un mundo diferente y con mayores oportunidades para todos.